Hola Milton, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Liz? Amigos, bienvenidos a esta emisión nacional de 24 horas. Amanecemos con apagones. Lo dicho, solo tenían que anunciarlo y hacer más ordenado y no decir que hay desconexiones por temas operativos. No, hay apagones porque los embalses en las centrales hidroeléctricas están en sus cotas mínimas y estamos en un serio problema en el país. Bueno, y CNEL ha procedido a comunicar en su cuenta de X los horarios, Milton, de estos apagones que te quiero contar acá en Guayaquil. Al menos son de 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde por sectores. Sí te debo decir que en mi sector estaba, por ejemplo, programado que no tener ya servicio de energía desde las 6 de la mañana, pero no han realizado el corte respectivo y sé que esto ha ocurrido en algunos puntos de la ciudad. O sea, encima descoordinación, porque ayer notificaron súper tarde y no coinciden los horarios. No, yo creo que fue por la presión mediática que así, de buenas a primeras, lo tuvieron que hacer con desorden. Ahí en la empresa eléctrica Quito, primero filtraron un documento que decía 4 horas de cortes, después dijeron, no, eso es falso. No, lo hicieron de 3 horas después. Y que lo culpen de que han filtrado documentos que no son. Primero pusieron de 4, luego bajaron a 3 y es un desorden total. Bueno, contarles quiénes nos van a acompañar en breve, Milton, en ya nuestro segmento de entrevistas. Estamos así, a puertas de la consulta popular el domingo 21 de abril. Hay que ir a las urnas. Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, va a estar con nosotros para contarnos el detalle de la organización del proceso. Y también estará con nosotros Santiago Basabe, él es politólogo, catedrático, articulista de Primicias, para analizar precisamente también cómo se proyecta esta consulta popular y referéndum del próximo 21 de abril. Bueno, y vamos a empezar las noticias con lo dicho, los apagones que al fin tuvieron que ser anunciados y aceptados. Sí, pese a que desde el pasado domingo varias zonas del país ya registraban cortes de energía por largos periodos de tiempo, el gobierno no admitía que esto iba a pasar al corto plazo. Sin embargo, anoche el Ministerio de Energía y Minas reconoció a través de un comunicado que varios factores como la extensión de la sequía, el incremento de las temperaturas climáticas y situaciones sin precedentes a escala nacional afectan el sistema energético y anunció por eso los racionamientos temporales, que en algunas zonas del país llegarán a 5 horas al día, pero como te comentaba Milton, revisando el esquema de CNEL, en Guayaquil son 6 horas diarias. Así es, Liz, y anoche al apuro las empresas eléctricas comenzaron a anunciar las franjas de horarios de cortes del suministro en todo el país. Así empieza entonces una nueva temporada de apagones. Los cortes serán de 3 horas, en algunas ciudades de 5, como dices, a veces 2 veces al día. Pero recordemos, Liz y amigos, que hace pocos días, la semana pasada nomás, la ministra Andrea Arrobo reconocía la compleja situación del sistema nacional eléctrico, pero descartaba que habría nuevos apagones. Hablaban de desconexiones emergentes. Sin embargo, sí quiero destacar que de todas maneras hacemos un manejo responsable al respecto para poder garantizar el suministro de energía eléctrica. Los apagones como tal los hemos descartado. Bueno, y a todas estas, Liz, ayer el ministro de Energía y Minas de Colombia, Andrés Camacho, reveló que desde la Semana Santa el gobierno ordenó parar la exportación de energía al Ecuador ante la sequía en los embalses que podría provocar racionamientos de energía eléctrica también en Colombia. Recordemos que días atrás, Milton, se hablaba más bien de una disminución de esa exportación de energía, pero ahora ya más bien se realiza esta suspensión. Una para total. Total, lo que complica aún más nuestra situación. Desde Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación, así que todas las medidas se han venido adoptando, tanto renovables, térmica, el potencial de generación con plantas hidráulicas está también a disposición en estos días y por supuesto pues lo que podamos hacer con la gestión de la demanda. El exministro de Energía, Fernando Santos Albite, manifestó este lunes que la actual crisis energética que atraviesa el país será más grave que la del año pasado. A su vez, calificó de nulo al informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda su enjuiciamiento político. Santos Albite se presentó de manera telemática a dicha comisión y alertó que
que ahorita va a comenzar algo más grave respecto a la falta de energía eléctrica. Además, sostuvo que el juicio político en su contra es ilegal. El presidente Daniel Noboa se refirió a la consulta popular y a quienes han traicionado a la patria durante sus actividades en Guayaquil, lo dijo el presidente ayer. Días atrás, el presidente Noboa aseguró a un medio internacional no arrepentirse de la irrupción en la embajada mexicana en Quito. Fue un lunes de llamados, indirectas y de cero arrepentimiento para el presidente Daniel Noboa. Durante sus actividades en Guayaquil, el primer mandatario insistió en votar por el sí en la consulta popular y referéndum de este 21 de abril. El jefe de Estado dijo que se debe limpiar al país de las mafias, el narcoterrorismo y de sus cómplices. Con nuestra mejor arma, que es nuestro voto, vamos a impulsar este domingo la consulta popular. En otra actividad, el presidente Noboa también habló sobre aquellos que traicionan a la patria y piden sanciones para Ecuador. Los mafiosos, terroristas, traidores a la patria, esos que quieren destruirla y piden sanciones, que viven resentidos y arrodillados ante los criminales, porque son parte de sus bandas, merecen la cárcel, merecen nuestro castigo. Este lunes también se hizo pública una entrevista que días atrás Noboa concedió a un medio australiano en donde aseguró no arrepentirse de la irrupción en la embajada mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por asociación ilícita y cohecho. Señor presidente, ¿usted se arrepiente de algo? Cero. ¿Por qué? Creo que estamos en el lado correcto de la historia. Condenamos el hecho de que algunos gobiernos usen sus embajadas como fachada de refugio político para la impunidad, para salvar a los criminales de su sentencia. Según Noboa, la mayoría de ecuatorianos están de acuerdo con la decisión que tomó. Si Glass escapaba usando vehículos de la embajada y el avión del gobierno mexicano, habría sido muy débil para todos. Ahora que lo agarré, soy muy fuerte. Durante la entrevista, Noboa aseguró que no tiene conflicto alguno con México. Dijo que más bien el gobierno de Manuel López Obrador fue el que empezó las diferencias políticas y diplomáticas. Invitaré al presidente Obrador a comer ceviche. Probablemente podamos comer unos tacos juntos y podamos hablar. Aunque eso sucederá cuando el presidente mexicano esté listo, enfatizó Daniel Noboa a la periodista del medio internacional. Bueno, faltan 5 días para la consulta popular y referéndum y el Consejo Nacional Electoral entrega los últimos paquetes electorales que faltan a nivel nacional. Este jueves, las personas privadas de libertad ejercerán su derecho al voto y empezarán otros hitos a cumplirse. La cuenta regresiva para volver a las urnas por la consulta popular arrancó y desde el Consejo Nacional Electoral aseguran que faltan pocos detalles. La distribución de los paquetes electorales, por ejemplo, ya está en un 80%. Se despachó ya todo lo que fueron las provincias del Oriente, Galápagos, se despachó también a todo el material electoral que se utilizará en las circunscripciones especiales del exterior. Hoy tenemos que entregar Esmeralda, Santo Domingo, Los Áchilas, mañana Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi. La última provincia será Pichincha. A la par, la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto continúa, aunque este es el principal talón de Aquiles de todo el proceso. Por ello, se han habilitado también canales en línea. Está más o menos un 75% de capacitación a nivel nacional. Nuestra página web del Consejo Nacional Electoral, ahí pueden ingresar. El siguiente hito en el calendario es la finalización de la campaña, que será el 18 de abril. Posteriormente, el jueves, ejercerán su derecho al voto los privados de libertad y el viernes quienes se inscribieron para hacerlo en sus domicilios. Voto en casa son 609 personas. De las personas privadas de libertad son 5.338 electores. En cuanto a la reciente ruptura de relaciones diplomáticas con México, Cabrera asegura que en los próximos días decidirán si suspender o no los comicios. Hay una carta enviada el fin de semana por parte de Cancillería en el que se solicita al Consejo Electoral para dar una mayor seguridad a los compatriotas, los recursos económicos para contratar una empresa de seguridad privada. Misma situación ocurre en Israel, en donde 298 compatriotas están habilitados para sufragar.
Y se realizó ayer la ceremonia de inauguración del reentrenamiento Fortaleza 24 para 1.800 reservistas de Fuerzas Armadas de cara a la consulta popular del domingo. La convocatoria de los reservistas la realizó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y estuvo dirigida para los soldados de las levas desde 1984 hasta el 2003. Esta busca garantizar el normal desarrollo y vigilancia del proceso electoral. Y en la Asamblea, Milton y amigos, empiezan las negociaciones para reconfigurar una mayoría y por ahora pues el gobierno suma el apoyo de Construye, del Partido Social Cristiano y de un sector de los independientes. El correísmo se mantiene en el lado de la oposición. Esta vez el turno le tocó al Partido Social Cristiano. La bancada, mediante este comunicado, anunció la desvinculación del asambleísta Guido Vargas. En el documento explican que ha votado en contra de las decisiones previamente tomadas. Se trata de una revisión interna del comportamiento de sus legisladores, dice Giovanni Benítez. Una nueva persona del bloque que ha sido separado, pero también hay personas de otras bancadas que también han mostrado su interés por adherirse al bloque del PSC. En el gobierno dicen que están en conversaciones con todos, que no esperan tener una mayoría de respaldo fija, pero que sí hay acercamientos puntuales. No siempre hemos mantenido mayorías móviles, siempre se ha conversado con todas las bancadas, eso es parte de la democracia. Quienes por ahora tienen claro cómo actuar de aquí en adelante son Construye y los independientes. Nosotros podemos entrar en diálogos con las bancadas, menos y excepto las líneas rojas que es la Revolución Ciudadana. Por ahora el gobierno solamente suma el respaldo del Partido Social Cristiano, Construye e independientes. El correísmo se mantiene como su opositor. Gracias. El juicio contra Carlos Polit por el delito de lavado de activos entró en su segunda semana. Este lunes comparecieron Antonio Andretta, ex colaborador de los Isaías, y María del Carmen del Morla. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este 15 de abril nuevas pruebas y más testigos en el juicio por lavado de activos en contra del excontralor Carlos Polit. Dentro de los convocados en esta segunda semana estuvo Gustavo Antonio Andretta, exdirector de Italcom, actualmente disuelta pero que en su momento fue una empresa domiciliada en Panamá y que perteneció a la familia de Roberto y Estefano Isaías, con quienes Andretta aseguró que John Polit tenía una estrecha relación. Y aquí su sustento, pues Andretta delineó la triangulación que John Polit, hijo del excontralor Carlos Polit, creó para canalizar los pagos presuntamente provenientes de Odebrecht. En este sentido, Andretta afirmó que una empresa de John Polit, Venture Overseas, otorgó 2 préstamos a Italcom en el 2014, uno por $1,5 millones provenientes directamente de Venture Overseas y otro por $1,94 millones que llegó a través de varias transferencias provenientes de una empresa llamada Sarawak Corp. Esta última compañía de pantalla creada por Odebrecht para repartir sobornos en varios países. Pero no es la primera vez que John Polit aparece dentro del juicio contra su padre, pues en la intervención de Mauricio Neme no solo saltó su nombre, sino también un esquema similar de préstamos. En este caso, la beneficiada fue la empresa Plastiquín S.A. del empresario guayaquileño que habría recibido $700,000 de otra empresa pantalla de Odebrecht. Y al igual que Andretta, Neme aseguró haber pagado el crédito en la cuenta de la compañía Venture Overseas. Esta tarde, del mismo modo, dio su testimonio María del Carmen de Morla, quien ratificó haber trabajado con la primera y segunda generación de la familia Isaías Dasum. Aseguró también haber conocido a John Polit como banquero. En el juicio de Morla indicó que conoció e incluso envió indicaciones para que realice el préstamo de Clemfield Service, otra de las empresas pantallas de Odebrecht, a la inmobiliaria Cosani. En total, en esta segunda semana de juicio, declararon 4 testigos, entre ellos Federico Gómez, ex colaborador de John Polit, y Special Agent Alan Vega, quien se refirió de los correos de Carlos Polit relacionados con la trama y el historial de viajes que el exfuncionario tuvo con su hijo. 7:16 de la mañana, momento de irnos a una pausa, amigos. Ya volvemos con más noticias. Seguimos, tres personas fueron asesinadas en la vía Tarifa-San Borondón en el Guayas. 2 de ellos
policías en servicio activo. Es por eso que el presidente Daniel Noboa calificó de objetivo militar a todo criminal que asesine a un policía o miembro de las Fuerzas Armadas. Con más de 30 balazos fue como quedó este carro en el que se movilizaban 4 agentes de la Policía Nacional mientras realizaban labores investigativas y se desplazaban por el kilómetro 13.1 de la vía Tarifa-San Borondón. Según el comandante de la zona 8, Víctor Herrera, los criminales utilizaron esta volqueta, taparon el paso de los uniformados, le lanzaron un explosivo tipo granada y luego de eso los balearon. Tenemos alrededor de 100 indicios balísticos de diferente calibre, entre armas cortas y armas largas. 2 de los 4 policías murieron en medio de la emboscada. También el cuerpo de otro hombre fue encontrado en el lugar del crimen. En este momento están siendo atendidos 2 policías más que también se encuentran heridos. Al lugar llegaron elementos de la Policía Judicial, GIR, Criminalística, miembros de las Fuerzas Armadas y paramédicos. También por el aire, un helicóptero de aeropolicial realizó la búsqueda de sospechosos involucrados en este crimen. Lo que nos llama la atención es cómo mentalizaron y cómo utilizaron para emboscar el vehículo, la volqueta e inclusive explosivos. Desde la Policía Nacional se mantiene la hipótesis de que este ataque se debería a una venganza, luego de que líderes de agrupaciones narcodelictivas sean detenidos en las últimas semanas. Recordemos que en este sector tuvimos hace menos de una semana un operativo fuerte en contra de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. El presidente de la República, Daniel Noboa, en medio de la entrega de un cuartel intermedio de la Policía Nacional en Milagro, se pronunció ante el asesinato de los 2 agentes. Y lo informo públicamente, cualquier asesino de policías o de miembros de las Fuerzas Armadas es considerado un objetivo militar. No vamos a andar tolerando asesinatos directos a nuestras fuerzas de orden. Con este caso, son 20 policías asesinados en la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón desde el año 2023. El bloque de seguridad instó a la ciudadanía a dar información de los autores materiales o intelectuales de este último crimen, mediante la línea 131. Y hoy, 16 de abril, se cumplen 8 años del terremoto de magnitud 7.8 grados en la escala de Richter que afectó a Manabí y Esmeraldas. Después del fuerte sismo, todavía existen lugares de Manabí, por ejemplo, en donde se pueden evidenciar los estragos provocados por el terremoto. En tan solo 45 segundos cambiaron la vida de cientos de personas hace 8 años atrás. Sueños, proyectos e inversiones quedaron totalmente en escombros por el terremoto de 7.8 grados de magnitud con epicentro en Pedernales, donde se afectaron algunas partes del país. 8 años después, decidimos volver a este punto del país para constatar qué pasó en este tiempo y qué han hecho sus habitantes para volver a empezar desde cero ante esta tragedia. Después del terremoto que hubo en el 2016, hemos seguido ahí trabajando con la ayuda de Dios primeramente, salir adelante, porque de ahí no hemos tenido ayuda de nada. Se mencionaba de que iban a ayudar a los afectados por el terremoto acá en Pedernales, pero en realidad nunca se vio esa ayuda. Cerca de la playa encontramos a Nelly. Ella vive al lado de lo que antes era un hotel, donde nos cuenta que a pesar de que Pedernales se levantó por cuenta propia, caminar por las calles no es lo mismo. No hay nada lo que fue Pedernales, no hay nada, es otro Pedernales. Y otro Pedernales como más abandonado, más sólido. En mayo del 2016, el expresidente Rafael Correa aprobó la Ley de Solidaridad. Esto consistía en el incremento del IVA del 12 al 14% para recaudar fondos y mitigar los daños causados por el terremoto. Lamentablemente, en algunos sectores de Pedernales, continúa así. A pesar de que han pasado 8 años, Pedernales no solo es una ciudad que todavía guarda cicatrices del terremoto. Bahía de Caracas también las tiene. Francisco nos menciona que su hermosa ciudad turística es ahora un pueblo fantasma. Harta gente salieron de Bahía, se fueron al interior, se fueron a hacer vida por otro lado. Bahía es poquita, contadas las personas que estamos aquí. ¿Qué pasó con el dinero recaudado para reparar los daños del terremoto? Es la interrogante que se hacen miles de personas que viven en estos puntos de Manabí, donde tuvieron que volver a empezar desde cero y buscar por cuenta propia una reconstrucción prometida que aún no aparece.